El 24 de junio de 2026, dos terremotos sacudieron Venezuela en 39 segundos, cientos de hogares destruidos y en medio de la tragedia, una batalla paralela que pocos vieron, la guerra de la información. Pánico causado por noticias falsas y datos de millones de venezolanos circulando en la dark web. Esta es la historia de Venezuela en la mira digital. Hoy analizamos tres frentes simultáneos: el rol de la tecnología y las redes sociales en la emergencia, la avalancha de noticias falsas que puso en riesgo vidas y los ciberataques que siguen amenazando la seguridad digital de todos los venezolanos. Estaremos junto al Coordinador General de Redes Ayuda y Defensor de Derechos Humanos, Luis Serrano, y el politólogo y magíster en comunicación, Ayrton Monsalve. Venezuela tiene 28 millones de habitantes, pero apenas 6 de cada 10 accede a Internet, y quienes se conectan lo hacen mayoritariamente desde el celular, a velocidades que los ubican en el puesto 140 del mundo. Sin embargo, ese mismo teléfono hoy guarda datos bancarios, información fiscal y comunicaciones personales que pueden estar en riesgo. Facebook con 15 millones de usuarios, TikTok con casi 14 millones, LinkedIn en crecimiento. Venezuela está cada vez más conectada, pero esa conectividad también abre puertas a los riesgos, y en los últimos meses esas puertas han sido derribadas. Las empresas tengan que tener bajos precios, medios se puedan sostener y tienen pocos recursos para invertir en ciberseguridad. A nivel de Estado, ha habido poca inversión, o pareciera poca inversión, no hay transparencia de cómo se gasta el dinero, eso es la verdad. Pero no pareciera no haber inversión en temas de actualizar las plataformas. Olvídate de la ciberseguridad, temas de actualizar las plataformas, en temas de hacer los trámites más sencillos para el ciudadano. Y obviamente cuando estas cosas se quedan atrás, se queda mucho más atrás la ciberseguridad. La cultura de la ciberseguridad lamentablemente no es algo generalizado en el mundo tampoco, pero sí hay espacios donde se ve que hay una mayor inversión, donde es una preocupación real. Tampoco hay un marco legislativo como una protección de ley de datos o un marco legislativo que penalice a empresas públicas o privadas en caso de ser víctimas de algún tipo de filtración de datos. Hay protocolos, hay cosas, pero no hay, digamos, una legislación y un aparato jurídico que proteja los datos de los usuarios, y ahí estamos. O sea, es como el mapa general de dónde estamos parados en términos de ciberseguridad. Y es justamente esa red móvil con todas sus limitaciones la que se convirtió en herramienta de rescate, de coordinación humanitaria y también en el canal perfecto para que la desinformación se disparara. Aún cuando Venezuela tiene la peor capacidad y la peor infraestructura en materia de telecomunicaciones, y esto quedó en evidencia sobre todo tras el doblete sísmico del pasado 24 de junio, en donde vimos que operadoras tanto públicas como privadas dejaron de operar, dejaron de funcionar o prestar su servicio de acceso a datos móviles por al menos 48 horas, y luego de las 48 horas fue muy lenta la restauración del servicio, evitando que familiares se pudiesen contactar para verificar si se encontraban bien tras los terremotos, evitando poder calmar esa ansiedad que genera un desastre natural como este. Y personas que vivían en Caracas queriendo contactar a personas de La Guaira no tenían ningún tipo de información, pero aún así, con todas las limitaciones que hay en materia de telecomunicaciones, las redes sociales, quienes podían acceder a redes de Wi-Fi, porque en algunas residencias la luz ni el internet local que está instalado en los domicilios no falló, y eso permitió tener acceso a internet. Yo creo que cada hogar que tenía este tipo de privilegio en el medio de este contexto se convirtió en un ente difusor de información. En medio del caos, las redes sociales se convirtieron en motores de búsqueda de personas desaparecidas. Plataformas digitales como Hasta Encontrarles, impulsada por la red de periodistas venezolana, centralizaron reportes verificados para localizar a víctimas, y organizaciones internacionales coordinaron ayuda en tiempo real a través de X, WhatsApp y Telegram. Tener la posibilidad de tener acceso a las redes sociales, además con rigor periodístico, rigor de documentación, busca también sobre todo ejercer una labor social de lucha contra la desinformación.
porque las redes sociales de por sí no son ni buenas ni malas, son un espacio, son un canal para la divulgación de mensajes, pero sin duda alguna allí se combate contra quien genera un reporte desde el lugar de los hechos o tiene fuentes confirmadas o te muestra una realidad no solamente con su voz, sino también poniendo frente a cámara a testimonios que están viviendo la realidad. Y por otro lado, pues por supuesto también existen personas que quieren aprovechar el boom, el hito tan dramático como lo fueron estos terremotos, como bueno, para también aprovechar y generar matrices que puedan alimentar su cuenta de seguidores o que puedan alimentar, digamos, todo lo que tiene que ver con establecer polémicas que pueden empañar el trabajo periodístico, que pueden empañar el acceso a la información pública en momentos tan cruciales. Pero las redes sociales también tuvieron una cara oscura. Mientras los rescatistas trabajaban contrarreloj, en TikTok y WhatsApp se viralizaba una alarma de tsunami que nunca existió. Cazadores de Fake News lo documentó. Fue el mayor episodio de desorden informativo que jamás habían registrado en Venezuela. El Observatorio Venezolano de Fake News y F-Verifica trabajaron en tiempo real para desmentir cada bulo, pero en muchos casos la desinformación ya había circulado decenas de miles de veces antes de poder ser corregida, y eso tuvo consecuencias reales. Gente que huyó del litoral por falso tsunami, centros de acopio colapsados por información no verificada y donaciones dirigidas a canales fraudulentos. Por otro lado tienes al Estado que todo lo califica de fake news, o sea, porque una cosa es la desinformación dictaminada, verificada, cuando se generan algunos que otros videos de IA. La última semana o esta semana que está en curso, pues se veía que se hicieron unos videos de que supuestamente una familia había sido rescatada entera, y esta era una buena noticia en apariencia, pero la noticia no es verdad, entonces terminas vendiendo una falsa esperanza, y eso es un acto de desinformación. Pero entonces, frente a ese tipo de situaciones que son específicas, frente al trabajo periodístico de rigor, te enfrentas a un Estado que a todo lo llama fake news y mete en un solo saco el trabajo de rigor y también este tipo de informaciones que están hechas de manera maliciosa, malintencionada. Y el Estado, en vez de generar un ecosistema transparente de comunicación, garantizando que, por ejemplo, el canal del Estado opere con Transparencia Venezolana de Televisión, que se despliegue por toda la entidad afectada, por los lugares afectados, ese sería el gran antídoto contra lo que ellos erróneamente llaman fake news, y no necesariamente atacar, cercenar, tratar de imponer una narrativa que además se les escapó de las manos. Y aquí aparece un elemento que une los dos temas de este reportaje. La misma infraestructura digital debilitada que dificultó la coordinación de rescate también hizo más difícil contener la desinformación. Un país con decenas de medios independientes bloqueados, sin acceso a la red social X durante 2 años, enfrenta una crisis informativa diferente al resto del mundo. Y cuando Venezuela lidiaba con los terremotos y la desinformación, el país también cargaba con un tercer frente abierto, los ciberataques. Antes del 24 de junio, el CENIAT ya había sido vulnerado. Los datos de 13.8 millones de contribuyentes estaban expuestos y el gobierno no había dicho una sola palabra. Febrero de 2026, el monitor de ciberseguridad Berser Radar publica una alerta de 46 GB de datos de cachea. Una financiera con cerca de 10 millones de usuarios aparecen publicados en Internet. Semanas después, la plataforma de transporte Yumi Rides reporta la filtración de datos de 30.000 conductores. Y en abril llega el golpe más grave. El CENIAT, la autoridad tributaria del país, sufre la extracción de datos de 13.8 millones de contribuyentes. Nombres de usuario, RIF, cédulas, teléfonos y domicilios fiscales. Todo en manos de actores identificados como Gordon Freeman y Malcolm Guerra II. El gobierno no emitió ninguna declaración oficial sobre ninguno de estos incidentes. Esto hace atractivo a atacantes nacionales o internacionales. Mira, esta gente está expuesta aquí, está vulnerable, vamos y los atacamos. Esto, por como yo lo veo, desnuda un poco la realidad del país frente a la ciberseguridad, porque habíamos estado teniendo alertas anteriores.
tienes casos como estos, tienes casos inventados como el supuesto hackeo al CNE, por ejemplo. Son casos inventados, pero que sirven como narrativa para, digamos, como para todo el abuso que ocurrió después y todas estas cosas. Es más un tema narrativo que una realidad en términos de ciberseguridad. Pero sí te habla, o sea, de lo desnudos que estamos como país ante cualquier ataque, cualquier ciberataque. El gobierno venezolano espera aprobar una nueva ley de ciberseguridad y anunció un Plan Nacional de Inteligencia Artificial Soberana con 65 proyectos en ejecución. También el Plan Nacional de Telecomunicaciones 2025-2030 busca eliminar zonas sin cobertura y desplegar fibra óptica en todo el país. Pero ¿esto es suficiente? Yo creo que una ley de ciberseguridad sí tiene que contemplar cómo los ataques, cómo se actualizan estos ataques, cómo se protegen a los ciudadanos de estos ataques y cómo no se convierte en algo represivo para la gente. Porque anteriormente, cuando se ha hablado, se ha conversado sobre ciberataques y ciberdelitos, cualquier cosa es un ciberdelito. Entonces entras en un esquema, en un área gris, en donde el ciberdelito es lo que la autoridad considere que es un ciberdelito. Entonces opinar en Twitter es un ciberdelito, por ejemplo. Así como definiciones muy lapsas, como entonces cuando tienes legislaciones con definiciones tan lapsas, al final lo usas como un aparato, lo usas como una herramienta de represión y no como una herramienta de protección a la gente. Y es el enfoque que tiene que cambiar, y obviamente un tema de ciberseguridad orientado o con enfoque en derechos humanos, creo yo que debería ser el desarrollo. En medio de todo esto hay una pregunta que muchos se hacen en silencio. ¿Qué puedo hacer yo para proteger mis datos? La respuesta no es simple, pero hay pasos concretos. Mira, primero hay cosas que tú puedes controlar y cosas que tú no puedes controlar. Lamentablemente que en plataformas como Cachea no lo puedes controlar, tristemente. Y a plataformas como Cachea, como Yomi o estas cosas, para que puedan operar, tenemos que darles muchos datos. Como ellos resguarden los datos, lamentablemente estás confiando. Y estás dejando tus datos en sus manos. Lo primero es que entiendan que ninguna empresa, probablemente muy pocas empresas, pero casi ninguna empresa te va a contactar para pedirte datos. Ellos ya los tienen. Entonces, Cachea no te va a llamar para pedirte datos. WhatsApp no te va a escribir por WhatsApp para pedirte datos, no te va a llamar para pedirte datos, tu operadora telefónica no te va a llamar para pedirte datos. Entonces no entregues tus datos nunca voluntariamente, nunca le des clic a ningún tipo de enlace que te llegue de la nada. Si te llama una plataforma para ofrecerte un enlace, no le des clic a ese enlace, ve tú directamente a la fuente, ve tú directamente a la página principal, pero no le des clic a esos enlaces. Y si algo es demasiado bueno para ser verdad, probablemente no sea verdad. Entonces ahí tenemos que estar nosotros, no con paranoia, sino con una actitud de alerta y entender, digamos, que nosotros sí somos vectores de ataque, sí somos personas que nos van a atacar. Y lo importante es que las personas puedan establecer doble paso, tanto en sus cuentas de redes sociales, como también en sus cuentas bancarias, proteger su celular si están en refugios o están en lugares de contingencia después del terremoto, o no están propiamente en su vivienda, que es donde uno se siente plenamente seguro, pues también tener un celular con una clave que solo ellos conozcan. El teléfono es un elemento que adquiere muchos niveles de privacidad en estos momentos, y para quienes no los tienen, porque lo han perdido durante el terremoto, yo siento que estas personas necesitan una coordinación de tres partes, ¿no? Tanto del Estado, la banca pública y privada, y de las operadoras telefónicas. A los refugios hay que llevar primeramente el Estado para que realice jornadas de cedulación que se pueden realizar fácilmente con las captahuellas. Este análisis que nos han dejado es fundamental para entender la dimensión real de lo que está viviendo Venezuela. Muchas gracias a nuestros invitados por acompañarnos en esta entrega especial. Venezuela Digital, 3 crisis, una lección. Venezuela enfrentó en pocas semanas lo que muchos países tardan años en vivir. Un desastre natural a escala histórica, una ola de desinformación sin precedentes y una crisis de ciberseguridad que dejó expuestos a millones.
En los tres casos, la tecnología fue al mismo tiempo la solución y parte del problema. Y como siempre queremos conocer tu opinión. En una emergencia, como la vivida en Venezuela, ¿confías más en la información de las redes sociales o en los medios de comunicación tradicionales? Y por otra parte, ¿confías en que el Estado venezolano pueda proteger tus datos digitales? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Gracias por acompañarnos una vez más. Los invitamos a comentar, compartir y seguirnos en todas nuestras plataformas digitales para mantenerse informados con cada investigación. Para Impacto Venezuela, Juan Gutiérrez Gamba y hasta la próxima entrega.